situación así. Usted va a la tienda y ya ve la fila que se pone para pagarlo, para salir de la tienda. Y hay una persona, una pareja atrás de usted y este señor lo pisa una vez, lo pisa dos veces. Y conforme se va recorriendo lo pisa otra vez y pues usted yo pienso que ya está, ya se prendió, ya se enojó adentro de usted ya está molesto. La quinta vez le da otro pisón y pues usted se voltea y le dice a esta persona, bueno, pues ¿qué traes tú? Pero se acerca a la señora y le dice, oiga, disculpe, dice, mi esposo no mira. ¿Cuál sería su reacción de usted? ¿Seguiría enojado? ¿Cuál sería su reacción? Amén. Muchas de las veces no sabemos controlar nuestro carácter, por eso es que a veces nos gana el enojo, nos gana la ira, pero no podemos controlar ese enojo. ¿Y qué nos causa el enojo? El enojo es una obra de la carne. El enojo no es una obra de Dios, el enojo es una obra de la carne. Dice la Biblia en Gálatas 5, 19 y 20. Aleluya. Alguien de un gloria a Dios. Estoy un poco nervioso porque casi yo los domingos no doy enseñanza y ahora el pastor me pidió que compartiera algo con ustedes. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aleluya. Gloria sea al Señor. Muchas de las veces nosotros miramos el pecado del adulterio y la fornicación como algo muy desagradable y en realidad es algo desagradable ante los ojos de Dios, pero también ¿por qué no ver el enojo y los ataques de ira tan malos como vemos el adulterio y la fornicación? ¿Por qué no ver nuestros ataques de ira, de enojo, tan malos como los ataques, el adulterio y la fornicación? La ira y el enojo también es un pecado que están en esta lista de pecados, los cuales también nos pueden condenar, los cuales también nos pueden llevar a perder nuestra salvación. Amén. Por eso digo yo, ¿cómo no poder tomar en cuenta el enojo como el adulterio y como la ira, como la fornicación? Amén. El pecado de la ira es algo que el Señor aborrece. Y si nos vamos a Amos 1:11, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y volvió todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Aleluya, gloria sea al Señor. Un poco nervioso porque, como les digo, casi yo no predico los domingos. Amos, el Señor los iba a perdonar, pero a causa de su cuarto pecado, que fue la persecución de su hermano, que lo persiguió para matarlo, él siempre andaba enojado, lleno de rencor, y por eso es que el Señor no revocó su pecado, como dice aquí en la palabra de Dios, que dice que por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. El Señor los estaba castigando y por el cuarto pecado, que fue la persecución de su hermano, no le quitó ese castigo a Edom, porque siempre andaba enojado, siempre andaba amargado, buscando pleito, yo me imagino, y por eso es que el Señor no quiso revocar el castigo que les tenía. El enojo es un pecado de la carne que Dios aborrece. Es por eso que cuando usted se enoja y no tiene el control de la ira, ya es cristiano, ya le sirve a Dios, ya es un ministro de Dios. Pero llega a su casa y ¿qué pasa? Sus hijos oyen los pleitos que se echa con su esposa. No, nomás a mí me pasa, ¿verdad? Aleluya. No, yo no soy así, pero sí soy un poco enojón, pero no soy así. Sus hijos escuchan los pleitos que se echa con su esposa, las discusiones que tiene con sus hijos y
Desgraciadamente en la vida de uno así pasa, así nos pasa a veces. Yo digo que no soy un ministro perfecto ni nada, pero yo no tengo tantos pleitos con mi esposa porque aún sigo batallando con este enojo. De vez en cuando se me sube poquito la piña y reniego, pero me pongo a meditar en las cosas y se me va calmando la ira, amén. Me recuerdo una ocasión que allá en California nos dieron un taller relacionado con el enojo y la ira. Y cuando pasaba algo así con mi esposa, yo le decía, ¿sabes qué? Le digo, dame unos minutos. Me encerraba en el cuarto, me ponía a orar un ratito para calmarle el enojo, controlar mi enojo, y era la forma en la que me ponía a veces a dialogar con ella. Amén. Yo pienso que cada uno de nosotros es lo que debemos de hacer. En vez de ponernos a discutir o de entrar en contienda, apartarnos un rato y ponernos a orar, pedirle dirección a Dios y que nos dé el entendimiento para discernir el por qué el enojo. Amén. ¿De dónde viene el enojo? ¿O puede usted determinar la causa del enojo? La causa viene de nuestra naturaleza carnal. Amén. Pero nosotros con la ayuda de Dios tenemos esa libertad, ese poder para poder liberar ese enojo. Perdón. Aleluya. Aleluya. ¿De dónde viene nuestro enojo? Nuestro enojo viene de nuestra naturaleza carnal. Amén. Pero nosotros con la ayuda de Dios podemos domar esa naturaleza carnal. Si me pones Gálatas 5, otra vez 5:19 al 22. Vamos a leer otra vez ese porque son los mismos pecados que tenemos, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Pero con Cristo todo lo podemos. Queremos ir al cielo, queremos estar con el Señor. Antes que eso tenemos que arreglar nuestra vida aquí en la tierra. Tenemos que saber cómo controlar nuestro enojo, nuestra ira. Nosotros como hijos de Dios ya debemos de saber cómo controlar nuestro enojo, nuestra ira, porque como les decía yo, no sé ni por qué se me vino a la mente este estudio, esta enseñanza, porque yo aún sigo batallando con todo esto, con el enojo, sigo batallando. No soy perfecto, pero sigo teniendo esas luchas con este enojo porque soy humano todavía. Estoy aquí en la tierra, no estoy ya con el Señor. Pero a la verdad todos queremos ir al cielo y tenemos que arreglar nuestra vida aquí, de saber cómo controlar nuestro enojo. Amén. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Usted cree que una persona airada no va a pecar? ¿Usted cree que esa persona no va a cometer un pecado? Cuando viene la ira, viene el enojo, vienen las malas palabras, vienen los insultos, viene en los maltratos, vienen muchas cosas con el enojo y con la ira. Amén. No necesitamos ir al cielo para que nadie nos moleste ni enojarnos. Ahí en su casa, en el trabajo, en la oficina, donde quiera que usted esté, ahí tiene que practicar cómo controlar su enojo. Tenemos que saber nosotros ya como hijos de Dios que la Biblia es nuestro manual de vida, en la cual nos enseña cómo controlar, cómo encontrar respuesta a nuestras situaciones de la vida diaria. Amén. Dijimos que el enojo viene de nuestra naturaleza carnal. Amén. Por eso tenemos que tener el Espíritu de Dios
para saber controlar los deseos y las rabietas y los arranques de nuestra carne, porque muchas veces nuestra lucha no es carnal, sino contra espíritus y huéspedes espirituales de las regiones celestes. Amén. Muchas veces decimos, ya no me voy a enojar, o ya no te voy a hacer enojar, o ya no te voy a hacer esto, ya no te voy a hacer lo otro, pero más tardamos en decir que cuando ya estamos enojados. Amén. Aquí con pena y todo, pero yo a veces sí me pasa a mí, le digo a mi esposa que ya no me voy a enojar o ya no voy a hacer así, y otra vez me vuelve a pasar, pero yo pienso que el Señor a través de este mensaje me está haciendo ver que como yo ministro de Dios, debo de ser ya diferente, debo de saber cómo controlarme en estos ataques de ira, de enojo. Amén. Porque si no le damos nuestro corazón a Dios, vamos a aparecer en ese lago de fuego. Amén. Si no le damos el control al Señor de nuestra vida, que el Señor tome el control de nuestro carácter, tal vez vayamos al lago de fuego. Amén. Como dije, como usted como hijo de Dios ya debe saber cómo controlar su enojo. Usted ya no tiene que enojarse, ya no tiene que tener esos arranques de ira. Ya no tiene que guardar rencor en su corazón, porque muchas de las veces, como decía ahorita, más tardamos en decir que ya no vamos a hacerlo cuando ya estamos otra vez. Yo antes era muy, muy rencoroso hasta con mis propios hermanos, porque me hacían algo y dejaba de hablarles. Pero ahora que estoy estudiando la palabra de Dios y que voy caminando en los caminos del Señor, me he estado dando cuenta de todo lo que el Señor tiene para nosotros, para los que estamos caminando con Él. Amén. Muy pocos amén, pero es verdad, muchas de las veces no tomamos en cuenta lo que el Señor tiene para con nosotros, porque tal vez no lo vemos. Muchos pensamos que tal vez no existe, pero el Señor es real y verdadero. Por eso estamos aquí, por eso estamos respirando, porque si no estuviéramos respirando, pues estuviéramos dormidos. Amén. Aleluya. ¿Alguien puede dar una ofrenda de palmas? Aleluya. Gloria sea al Señor. Como decía, yo soy enojón y sigo batallando, y muchas de las veces en la compañía de trabajo he tenido malentendidos y he tenido enojos y disgustos con uno de mis hermanos, que es uno de los supervisores generales. En una ocasión todavía tenía la cuadrilla, era mayordomo, y andábamos echando cemento en unos edificios allá por el 215 y la Farhill. Y había unos montones de tierra, montones grandes de tierra, y pusimos un garage primero y luego el troque se tenía que ir a dar una vuelta lejos para poder echar el otro. Y el driver se quería meter así a fuerzas y empezó a alegar y a discutir y a decirme muchas malas palabras. Y estaba otro driver que estaba escuchando, y yo le decía que se calmara, que ahorita lo acomodaba, pero el driver seguía necio, ofendiéndome con tal de que me hizo que me encendiera. Nomás que uno de los señores que andaba allí conmigo me dijo, hey, dice, tú cálmate, dice, mejor háblale al despachador, que hable con él a ver qué pasa. Y en eso llega mi hermano y me dice, le dije, hey, la situación está así, así, este driver no quiere hacer caso y me está ofendiendo y así, así. No, dice, si ya te conozco cómo eres, dice, de seguro tus contestados que le hiciste, de seguro eso fue lo que pasó, ¿no? Lo escuché, lo dejé. Le dije, ven para acá, lo llevé con el otro driver y le dije, hey, can you explain this guy what happened? Y ya empezaron allí a hablar ellos, y le dice mi hermano, ¿qué pasó? Dice, ¿fue mi gente o fue el driver el que empezó? No, dice, fue el driver, tu trabajador quiso arreglar la situación, dice, pero el driver estaba enojado y no quería entender, él se quedó vamos a decirlo, con la boca abierta cuando le dijeron que yo no
no era el del problema, porque él siempre tiene en su mente como yo contestaba antes, él sigue teniendo eso en su mente, que yo contesto mal, que yo hago esto y hago el otro. Perdón, y no fue así. Ya cuando terminó de hablar con el driver le dije, ¿qué pasó? ¿Estás conforme con lo que te dijeron o todavía sigues pensando que soy yo? No, dice, nomás ten cuidado y termina lo que vas a hacer. Muchas de las veces le he dicho a él y le digo, yo ya no soy como tú piensas que soy. Le digo, gracias a Dios estoy yendo a la iglesia y el Señor está trabajando en mí. Yo pienso que el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Aleluya. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué pasó con este driver que me empezó a hablar mal? Y yo le estaba hablando con palabras calmadas, con palabras tranquilo para que se calmara la situación, y él no hizo caso, me hizo enojar. Pero gracias a Dios no llegó a pasar a cosas mayores, sino que se controló la situación y pudimos terminar el trabajo. Amén. Uno de los ejemplos grandes que tenemos es cuando Jesús fue crucificado, cuando toda esa gente lo escupía, le decía tantas cosas que a veces se pone uno a pensar, y cómo el Señor pudo soportar tanto siendo Él Dios. Pero si Él no hubiera soportado eso, quizás no estuviéramos aquí o seríamos diferentes. Amén. Porque cuando Él fue crucificado, pues su ejemplo que es, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Muchas de las veces nosotros tenemos que ser así como ese driver que se me enojó conmigo, orar por ellos y darle salida a la situación. Amén. Como decía, qué triste sería que sale de la iglesia y ya va peleando, ya va pitándole al que va enfrente, ya le va levantando la mano, ya va diciendo cosas, y su esposa le dice, ¿y eres cristiano? Aleluya, gloria sea al Señor. El Señor me dio un buen jalón de orejas con esta enseñanza, porque a veces así me pasa. Pero no saco la mano, nomás voy pitando. No, es el rompehielos. Aleluya. Eso es para calmar los nervios que tengo. Pero sí, a veces se molesta uno porque lleva uno prisa y hace cosas que no. Amén. Pero cuando le dicen, ¿eres cristiano? Y ya vas haciendo esto, ya vas haciendo esto. Aleluya. ¿De dónde vienes? ¿A quién le sirves? ¿Le sirves al Señor o le sirves al otro? Amén. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. El enojo también viene por los celos. Proverbios 6:34. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Aleluya. ¿Cuántas de las veces no hemos visto situaciones de... ¿Cómo le explicaré? Hemos visto muchas situaciones de adulterio, vamos a ponerlo de esta manera. Cómo las personas, cuando son cegadas por los celos, cometen cosas horrorosas, o de la otra manera se vengan de la misma manera con esa persona. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará el día de la venganza. Yo pienso que, no lo sé, a lo mejor ya estando en los caminos de Dios, quizás, no sé, pudiéramos perdonar el adulterio o la, ¿cómo se dice? Pues sí, sería el adulterio de nuestro cónyuge, tal vez, quién sabe. Yo me pongo en las manos de Dios y se lo dejo a Dios, porque quién sabe. Aleluya. Cuando hay celos, hay rencor, hay enojo, coraje. No dejes que los celos te llenen de rencor. Yo me recuerdo en California cuando, ¿qué sería? Tenía 2 años, 3 años de haber llegado a Estados Unidos.
Y no sé si ustedes se recuerdan que en aquel tiempo andaban los mentados lowriders, que les llamaban, los carros con música bien arreglados. Y a veces me salía con mi hermano y con mi cuñado, porque él vivía con nosotros. Y nos íbamos por ahí a dar la vuelta en las calles principales donde se transitaban todos estos carritos. Y había veces que se ponían a competir entre cuál traía el carro mejor, el sonido mejor y todo. Y había veces que cuando a la persona no le gustaba que le descalificaran su carro, se enojaba y hacía cosas que no. Y muchas de esas ocasiones llegaba la policía y a separar y a mandar a todos, o a veces hasta los carros les quitaban. ¿Por qué? Porque los celos cegaban a esas personas y hacían barbaridades, y todo eso se fue acabando a causa de los pleitos, de las balaceras que se hacían por causa de los celos. Amén. Aleluya. Alguien de gloria a Dios. ¿Sabía usted que los celos son uno de los causantes de tantas desgracias en la vida cristiana y en la vida secular? Aleluya. Dice la Biblia que los celos suscitan contienda. Así que matrimonios, tengan cuidado. Tengan cuidado con los celos, porque muchas de las veces tal vez miramos algo que a nuestra pareja no le gusta, o volteamos a ver a una persona y a nuestra pareja no le gusta. Tenemos que tener cuidado con esos celos, porque ahí es donde empieza la contienda y es donde empieza los problemas en nuestro matrimonio. Amén. Muy pocos amén, pero es verdad. Yo sinceramente se los digo que mi esposa es un poco celosa y sí, he mirado. Amén. Se dice que los celos son los promotores de un 50% de las desgracias que pasan en la vida. Amén. Muchas de las veces los celos en el hogar son causantes de separaciones, de desgracias grandes. Así que tengamos cuidado con los celos, porque, como decía, hay celos en el hogar, hay celos en el trabajo, en la iglesia, en el matrimonio. Amén. Muchas de las veces pensamos que porque estamos en la iglesia ya no va a haber nada de eso, pero yo pienso que aquí en la iglesia es donde hay más celos, más contienda por las situaciones diferentes de las cosas que pasan en la iglesia. Amén. Porque a muchos no nos gusta una cosa, no nos gusta otro, y ya entraron los celos en nuestra vida. Amén. Primera de Reyes 21:4. Aleluya. Alguien de gloria a Dios. Dice así: y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Aleluya. Dice la palabra de Dios que este hombre llegó enojado, triste a su casa. Y su esposa le dice: pues ahora tú qué traes. Dice: pareces niño jetón ahí, todo enojado, tú siendo el rey, ¿por qué no vienes a comer? Si quieres yo arreglo esto ahorita. Dice: ahorita voy y me arreglo con Nabot. ¿Sí es Nabot? No, sí, con Nabot. Dice: yo voy y me arreglo a este Nabot y te traigo y te entrego las escrituras de esa viña. Aleluya. Dice la palabra de Dios que esta mujer empezó a hacer cartas para los principales del pueblo, y llegaron dos hombres perversos y testificaron en contra de Nabot, y lo sacaron fuera del pueblo y lo apedrearon. Y esta señora llegó con los papeles de la viña, dijo: aquí está tu viña, amén, aquí está lo que querías. Así de que ahora ya come, sin saber que esta mujer le echó a perder la vida a Acab.
Dice la palabra de Dios que nuestra esposa, nuestra compañera es nuestra ayuda idónea, pero aquí en Acab se me da que esta no era ayuda idónea, era ayuda demonia, porque le echó a perder su vida a Acab. Y muchas de las veces tenemos esa ayuda idónea para que nos diga, ¿sabes qué? Pues tal vez ese no es plan de Dios, a lo mejor Dios tiene algo mejor para ti. No te preocupes, vente, vamos a comer y sigue para adelante. Pero no, esta mujer empezó a levantar falsos testimonios y a hacer cosas que no. Y ahí está la viña de Nabot, se la dio a Acab, amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. El enojo también llega a causa de cuando nos llaman la atención. Por eso tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón para discernir el por qué nos llaman la atención. Segunda de Crónicas 16:10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó a la cárcel porque se encolorizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Amén, aleluya. Si leemos un poco antes de esto, dice que el vidente vino con Asa y le dijo, ¿por qué no te apoyaste en el Señor y te apoyaste en el rey sirio? A causa de esto vas a tener muchas guerras contra ti, porque tú siendo un rey, el rey de Judá, Asa rey de Judá, dice que ese era el rey de Judá. Dice, tú siendo el rey de Judá te apoyaste en un rey sirio, dice. A causa de esto tendrás muchas guerras porque no te apoyaste en el Señor. Acuérdate cuando el Señor te dio a los etíopes y los libios. Te apoyaste en Jehová y Él te los dio en tus manos. Ahora atente a las consecuencias. Ahora vas a tener muchas guerras. Asa se enojó con ese vidente que vino a decirle lo que él estaba haciendo mal y lo metió a la cárcel. Amén. Muchas de las veces estamos haciendo algo mal nosotros y alguien, X hermano o X persona nos dice, hey, eso que estás haciendo está mal, tú no tienes que estar haciendo eso, y nos enojamos. Nos enojamos, ¿por qué? Porque no nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer, porque supuestamente ya nosotros somos adultos, ya somos mayores, ya sabemos lo que hacemos, en realidad sabemos lo que hacemos, pero lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Amén. Aleluya. Por eso tenemos que por eso no tenemos que enojarnos cuando alguien nos llame la atención, porque a esa persona que te llama la atención, esa persona le preocupa tu vida, le preocupas tú, le preocupa que te vaya mal. Muchas de las veces nos enojamos y ni sabemos cómo responder a una situación así porque nos llaman la atención. Otra vez me pongo yo. Aleluya. Es que como les digo, esto a lo mejor, no a lo mejor, el Señor me está dando un jalón de orejas para que yo entienda y sepa cómo controlar mi enojo. Amén. Aleluya. Muchas de las veces mi esposa me dice, no hagas esto porque va a pasar esto, te va a pasar esto. Y aún así me enojo y no hago caso y ahí están las consecuencias. Me pasa. Me dijo, cuando andes manejando ni se te ocurre agarrar el teléfono. ¿Y qué pasó? Le pegué a la troca. ¿Qué pasa? Porque uno no hace caso, uno no piensa que sabe hacer las cosas y en realidad no. Amén. Proverbios 27:6. Aleluya. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Yo pienso que
No hay otra mejor explicación que fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Tal vez esta persona que te llama la atención te lastime o te cause una herida. ¿Por qué? Porque a esa persona le preocupas. Y tal vez venga otra persona que se dice que es tu amigo, tu hermano, lo que tú quieras llamarle, y no te diga lo que estás haciendo mal y deje que te vayas a otro lado. Amén. Y esas cosas son muchas de las que nos pasan a nosotros, porque nos parece mal que nos llamen la atención. Amén. El enojo es una de las causas por las cuales hay tanta división en los hogares. Amén. ¿Cuántas de las veces no se han enojado padres e hijos, se van de la casa o aún viven juntos y no se hablan? ¿Por qué? Porque el enojo, lo que pasó entre esa familia, el disgusto, ya se enojaron y no se hablan. ¿Cuántas de las veces no pasa en los hogares cristianos y hasta aún en los seculares, que la verdad yo no sé cómo pasen las cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que tiene mucho de cierto esto, que el enojo causa muchas divisiones en las familias. Amén. Si me pone primera de Samuel 20:30. Dice así: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Aleluya. Muchas de las veces, como les decía, nos enojamos con nuestros hijos o les llamamos la atención y se enojan y ya nos dejan de hablar por cierto tiempo. Perdón. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber cómo resolver esa situación, no dejar que el enojo nos gane y en vez de enojarnos o maltratar a nuestros hijos, hablar con ellos. Amén. Porque causa millones de muertes. Lo peligroso del permitir que el enojo reine en su hogar y el causante del 80% de los crímenes en el hogar. Amén. El enojo, ¿cuántas veces hemos escuchado lo que ha pasado en escuelas, en trabajos, en lugares así, que pasa que se enojan o porque despidieron a esta persona y se enojó y va y hace una masacre, o en la escuela, lo que ha pasado en las escuelas a causa de enojos, de pleitos, de todo esto? Y como dice la Biblia, enojo, ira, contienda, pleitos, enemistades. La Biblia nos está llamando la atención para que nosotros sepamos cómo controlar nuestro enojo. Amén. Aleluya. Alguien den gloria a Dios. Están muy serios. Ya casi termino. Amén. Aleluya. El enojo es un espíritu que ha venido acechando a la creación de Dios desde el principio. Amén. Si me ponen Génesis 4, 5 y 7. Dice así, dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Dios nos ha dado un espíritu de poder y dominio propio. Como le está diciendo a Caín muchas de las veces, el pecado está allí a la puerta, el pecado te está tocando. Si tú le abres la puerta a ese pecado, como le dijeron a Caín, te vas a enseñorear de él y tú vas a tener las consecuencias. Nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado para decir sí o no. Aleluya, podemos decir sí o no, porque si no, ese enojo, ese pecado nos va a traer consecuencias que tal vez nos deje en la cárcel por
20, 30, 40 años y no podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Eso es lo que el enojo ha venido haciendo desde el principio de la creación del Señor. Amén. Aleluya. Y con estas escrituras termino. Si me ponen Hechos 7, 54, 60. Nomás son 4 escrituras para terminar. Amén. Aleluya. ¿Alguien den gloria a Dios? Gracias al Señor por este día. Amén. Hechos 7, 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a su Hijo y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Y como dije al principio, el Señor Jesús fue uno de los más grandes ejemplos que tenemos en la Biblia. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo, lo único que tenemos que hacer es: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque en realidad ellos no saben lo que hacen, porque hay una venda, un velo en sus ojos que no les permite ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Amén. Aleluya. Efesios 4, 31 y 32. Estas últimas escrituras son vamos a decirlo, la respuesta a nuestra vida cotidiana de cómo controlar nuestro enojo, cómo darle salida a nuestros ataques de ira, de enojo. Amén. Aleluya. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya. Como decía, yo pienso que no hay más explicación más específica que lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Que tenemos que ser diferentes, tenemos que dejar todo esa gritería, ese enojo, esas malas palabras, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y nos dé el control de la situación. Salmo 37, 8 al 11. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aleluya. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que dejemos todo enojo, toda maldicencia, para que heredemos la tierra y seamos llenos de paz. Amén. Y por último, Santiago 1, del 19 al 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios,
Por lo cual desechad toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aleluya. Muchas de las veces escuchamos la palabra de Dios y no la ponemos por obra. No hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, y a veces somos, como dice la palabra de Dios, que somos como ese hombre que se fija en el espejo y al poco rato no recuerda cómo es. Muchas de las veces nos hablan la palabra de Dios y ya se nos olvidó. Tenemos que ser hacedores de la palabra, pero hacedores y no hacedores olvidadizos, porque